En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias hoy en este día porque nos has convocado a todos tu iglesia. Estamos aquí reunidos, Señor, para pedir por nuestros hermanos, para orar en comunidad, Señor, para pedir también favores por aquellos que están necesitados. Te pedimos en este día especialmente por la mamá de Martín, porque está enferma en el hospital, Señor. Te pedimos por ella para su recuperación. También te pedimos por la familia de la señora, no sé cómo se llama, pero su familiar de ella, para que pueda ella encontrarte, para que pueda tener en su corazón esa piedad, esa misericordia, Señor, para que pueda darse cuenta de su misión en este mundo y para que pueda darse cuenta que no estamos aquí eternamente, que estamos de paso. Te damos las gracias, te pedimos también por todos aquellos que están enfermos, Señor, por los que enfermos de los hospitales, te pedimos por todos aquellos que no tienen quien pida por ellos, te pedimos por las familias de nosotros, los que están lejos, te pedimos también por todos aquellos, Señor, que lo necesitan, Padre Santo. Te pedimos en especial por todos los que están necesitados, por aquellos que no tienen casa, por aquellos que están fuera y que no tienen dónde dormir, Señor, un lugar donde estar, un lugar como nosotros tenemos, gracias a que tienes misericordia de nosotros. Te pedimos por todos ellos. Te pedimos también por todos aquellos, Señor, que no te conocen, para que te conozcan, que abran su corazón, que la palabra penetre, Señor, para que pueda levantar a los muertos, para que aquellos, Señor, que no han escuchado tu voz, la escuchen y puedan ellos también ser partícipes del reino de Dios, extendiéndolo sobre la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy se va a llamar Jesús calma la tempestad. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Está fácil, ¿va? Por ejemplo, aquí dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron, ¿va? ¿En dónde fue donde se salvó la humanidad de primero, la primera vez? ¿Cómo salvaron a la humanidad? ¿En la qué? En la arca. Allá le decían arca, ¿verdad? Una arca fue, ¿verdad?, hecha para salvar a la humanidad. ¿Por qué se salvó la humanidad? ¿En quién se salvó la humanidad? En un hombre, ¿verdad? En un hombre se salva la humanidad, ¿verdad? Y aquí habla, pero no habla de una arca, habla de una barca, ¿verdad? Una barca, ¿verdad? ¿De quién es esa barca? ¿Por qué de Pedro? Porque Pedro fue escogido como Noé, ¿verdad?, para llevar el mando del arca y el mando de la barca, ¿verdad? Aquí dice que Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron, ¿verdad? Dice que sus discípulos le siguieron cuando Jesús subió a la barca. ¿Cuánta gente había con Jesús? ¿Ah? ¿Cuánta gente había? Muchísima gente, ¿verdad? Muchas multitudes andaban siguiendo a Jesús, córrele para allá, córrele para acá, y andaban tras de él. Pero cuando subió a la barca, no toda la multitud subió a la barca. ¿Quién subió con él? ¿Por qué nomás sus discípulos?
Porque sus discípulos eran los que estaban aprendiendo de su maestro. ¿Va? Porque los discípulos eran los que estaban aprendiendo del Señor. Entonces, ¿va? Esto, como dijimos en el tema pasado, a ver, vamos a ver. ¿Qué oyeron ahorita ustedes que se leyó? Se leyó que Jesús subió a una barca, se leyó que una tormenta, se leyó que había miedo en los apóstoles, se leyó que estaba dormido, se leyó que se levantó, se leyó que le dio una orden al viento y se leyó eso, ¿va? Ok. ¿Cómo les va a ayudar eso a ustedes? Dijimos que ya vamos a empezar a poner el evangelio para que nos dé vida. ¿Cómo me va a dar vida eso a mí? No, ¿cómo me va a dar vida? Eso es confiar, pero ¿cómo me va a dar vida esta palabra? La voy a hacer viva. ¿Cómo voy a vivir esta palabra? Sí, habla de que subieron una barca y sus discípulos estaban allá. Habla de 2000 años atrás, yo todavía no nacía, ¿verdad? Pero es un evangelio, ese evangelio es vida y la vida, ¿verdad? Es Jesús. Entonces, ¿cómo me va a dar esa vida, esta palabra que estoy oyendo ahorita? Acuérdense lo que oramos, dijimos que tu palabra, Señor, ¿verdad? Nos dé vida hoy en este día. Esta es la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Cómo nosotros vamos a aprovechar esa palabra? ¿Cómo? A ver, porque ¿cómo la vamos a calmar? ¿Va? Fíjense lo que es la palabra de Dios, ¿va? Porque muchas veces, como estamos ahorita, por ejemplo, están leyendo hasta atrás, hace 2000 años, a ver, ¿cómo nos da vida un endemoniado que fue liberado? ¿Cómo nos da vida a nosotros? Es un evangelio. El evangelio es buena noticia. ¿Qué noticia buena me trae que un endemoniado haya tenido 2000 demonios, se metieron en los puercos y se ahogaron? ¿Cómo me sirve a mí? ¿Verdad? Yo les estoy ahorita diciendo, ¿verdad?, lo que viene siendo, por ejemplo, la vida verdadera. Porque la gente ahorita se está metiendo en escritura y se está quedando en escritura, no en vida. Y si nosotros vamos a leer el evangelio es buena noticia. ¿Qué buena noticia me trae que un endemoniado se haya salvado? ¿Qué buena noticia es para mí? A ver, vamos a pensar. ¿Qué buena noticia es para ustedes que el Señor haya calmado una tempestad en el lago? ¿Qué buena noticia les trae? ¿Cómo se van a poner ustedes esa noticia? ¿Cómo se van a poner esa palabra para que puedan vivir? ¿Verdad? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque uno tiene que ser, ¿verdad?, como el maestro. Estos apóstoles se subieron tras su maestro. Se fueron a la barca. En la barca donde se subió Jesús, se subieron ellos. Y en esa barca ellos aprendieron algo. En esa barca se les dio enseñanza. En esa barca aprendieron a ser como su maestro. ¿Cómo era Jesús? ¿Nosotros sabemos cómo era Jesús? ¿Sí o no? Nosotros sabemos cómo era Jesús. Entonces, ¿por qué no somos como Él? Porque soy bien difícil, porque soy humano. Yo he oído todos esos pretextos. ¿A poco no? Soy humano. Yo sí, soy humano. Él también es humano. ¿verdad? Vamos a ser como Él. Porque el discípulo dice que Jesús, ¿verdad?, está en el discípulo. O sea, Jesús vive en el discípulo. Si Jesús vive en el discípulo y ese discípulo es mentiroso, ese discípulo es fanfarrón, ese discípulo es soberbio, ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Es que primero, como dice en la Escritura, debemos humillarnos para poder ver la gloria de Dios. Ajá. Pero, vea, también poniéndonos la palabra, nosotros vamos a aprender a vivir. Por ejemplo, aquí en el Evangelio, nosotros vamos a aprender a vivir. El Evangelio es una forma de vida. ¿Quién nos dio esa forma de vida? El Hijo de Dios. ¿Quién sabe vivir? ¿Quién sabía vivir antes? ¿Quién sabía vivir de para atrás de Jesús? ¿Quién sabía vivir? Nadie sabía vivir. Nadie. Por ejemplo, ayer tuvimos esto del sepulcro. La palabra sepulcro. ¿Qué cosa es el sepulcro? ¿Qué viene siendo el sepulcro para una persona sin Dios? Para una persona sin Cristo. ¿Qué es el sepulcro? Es el infierno. ¿Ven? Para una persona con Cristo,
es el paso, es la puerta para la resurrección, es la puerta a la vida eterna, es la puerta al sepulcro, no hay miedo. Dejó de ser de infierno. Jesús le quitó el poder al infierno. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa es, verdad? ¿Qué cosa es la palabra que yo tengo que aprender? ¿Qué cosa es lo que tengo que aprender a vivir? Yo tengo que aprender a vivir de mi maestro. ¿De qué me sirve a mí que me digan, compara aquí, compara aquí, compara aquí, si no me dan la vida? Si se están peleando por una palabra maldicha por hombres y se olvidan de la palabra dicha por Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Ven? Entonces, dice aquí que subió a la barca, y tras de ellos se subieron sus discípulos. Los discípulos son las personas que quieren oír. Los discípulos son las personas que quieren aprender de Jesús. Los discípulos son las personas que crecen con su maestro, que van detrás de su maestro, que el maestro les dice, atrás de mí, y nosotros vamos atrás de él. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, atrás de mí? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a enfrentar a los peligros? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a enfrentar a la muerte por el hermano? ¿Cuántos de nosotros somos maestros para enseñar a otro a ser maestro? ¿Cuántos de nosotros? El Señor nos exige a los bautizados que nosotros seamos maestros de otros, pero que nosotros nos pongamos primero lo que queremos que los otros reflejen de nosotros. Sí, porque como dicen, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que ser como el maestro. Y no tiene que haber pretextos. ¿Verdad? Si hay pretextos es que hay duda. Y cuando hay duda no hay lucha. Y cuando no hay lucha es uno concha. Y se hace uno flojo. ¿Verdad? Porque no quiere uno. ¿Verdad? El Señor dice, hay pocos trabajadores y mucha es la mies. ¿Qué me está diciendo a mí? Me está diciendo a mí, porque yo no tengo otra vida más que esta vida. Me está diciendo aquí. ¿Verdad? Me está diciendo, escúchame, sé como yo, para que tú puedas dirigir a las demás personas. Tú te vas a ir, pero van a quedar otros como tú. Enséñales la verdad para que ellos digan la verdad. Pero cuando dices la verdad, te persiguen. Cuando hablas una palabra, te ignoran. Te hacen un lado. ¿Por qué? Porque la verdad es odiada por el mundo. No quiere oír la verdad. Si una palabra se habla, le dicen que uno está loco. Le dicen que uno no sabe. Y es verdad, uno no sabe nada, pero el Espíritu sí sabe por qué está aquí. ¿Ven? Entonces, los discípulos lo siguieron, las multitudes no lo siguieron. Dos tipos de personas siguen a Jesús, las multitudes y sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos multitudes o somos discípulos? ¿Verdad? Vamos a aprender del Señor, porque aquí dice una cosa. Dice que después de que se subieron a la barca, dice que se levantó una tormenta muy violenta en el lago. ¿Ah? Qué casualidad, ¿no? Cuando se suben a la barca es cuando se suelta la tormenta. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo a mí esta palabra en mi vida? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que aprender de esa palabra? Tengo que aprender de esa palabra que en cuanto yo me meta a la iglesia, se van a soltar las tormentas tremendas en mi vida. ¿Ah? Pero que yo, siendo discípulo de Jesús, yo no tengo que tener miedo a nada. Siendo discípulo de Jesús, yo voy a ir aprendiendo de mi maestro. Yo sé que Él lo domina todo. Yo sé que Él es el dueño y Señor de todo lo creado, que todo está en Él. Eso es lo que yo sé. ¿Por qué? Porque yo soy discípulo del Señor. Yo voy detrás del Señor. Si el Señor deja que yo me destruya, ¿verdad? Entonces Él está mintiendo. Pero si Él no deja que me destruyan, porque Él va enfrente de mí y porque Él va tapándome enfrente de todos los peligros, entonces quiere decir que Él es la verdad. Fíjense lo que es la diferencia, ¿verdad? Decir y ser. ¿Sí lo entienden ahí? Sí. ¿Decir qué es? Pues nada más, es una cosa que se dice, pero no, de ahí no llega más. Vamos a aprender de Él. Porque decir la verdad no es ser la verdad. Y yo quiero ser la verdad. ¿Ven? Di la verdad. No, sé la verdad. Vive en la verdad y tú vas a ser la verdad encarnada. Porque ahí está Jesús en ti. Y Él no miente. Yo en ti y tú en mí. ¿Ven? Y son palabras fuertes. Son palabras que no se creen. Porque dicen, ¿quién eres tú?
Tú eres un pecador precisamente porque soy pecador, arrepentido y acercado al Señor. El Señor está en mí. Porque yo he tomado su cuerpo y su sangre y si no Él mentiría. Yo vivo en ti y tú en mí. ¿Ven? Esa es la verdad. Entonces, vamos a empezar a ser discípulos de Jesús. Vamos a subir a la barca. Se van a venir los ventarrones. Cuando en el lago, ¿verdad? ¿Cuál lago? ¿En qué lago está hablando? El lago de mi vida. En mi agua de mi bautismo. ¿Verdad? Ahí es donde se van a levantar las olas. ¿Ven? ¿Ven ustedes para qué sirven las comparaciones? Para nada. El Espíritu está tomando la palabra viva y está diciendo la sentencia viva. No necesita comparar una palabra con otra palabra con otra palabra. No las necesita. Esta es la verdad. El Espíritu de verdad está aquí. ¿Ven? El Espíritu de verdad vive y está con nosotros. ¿Ven? La vida se siente, no se ve. La vida se siente, se vive. ¿Verdad? No se dice, la vida se vive. Y cuando uno siente vida, uno está en Cristo. Cuando tienes vida, está en Cristo. También se habló del sepulcro. Y dijo Alejandro, dijo, ¿por qué es la diferencia del sepulcro y este hombre ya no estaba? Y le dije yo, porque no pecó. Y él dijo, sí. Y luego dijo, murió. Y le dije, no murió. Pero él dice que sí murió. Y yo le digo que no murió. ¿Verdad? Pero no me voy a meter en debate tampoco. ¿Por qué? Porque él no murió. ¿Por qué se muere la gente? Por el pecado. Él no pecó y no murió. La muerte era, ¿verdad? La que estaba en el pecado. El que pecaba moría y se condenaba al infierno. Jesús no pecó, venció la muerte por eso, porque se fue vivo al otro lado y atravesó la muerte y la fulminó. Esa es la verdad. ¿Ven? Por eso, porque se fue vivo, la muerte perdió con el Señor. Se fue vivo, no pecó, no murió y la muerte dejó de ser muerte. Ese es el misterio, ¿verdad? A lo mejor no lo entendieron, ¿verdad? Porque ese es el misterio. Poco a poco el Señor nos lo va a dar para que lo veamos, para que vean qué bonito es. Él no pecó, no murió. Porque el Señor dijo, si comes de este árbol morirás. Jesús no comió y no murió. Jesús no murió. ¿Les quedó claro? ¿Verdad? No murió. Porque dice que cuando llegaron a él recostó su cabeza, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, pum, y colgó. ¿Por qué lo hizo así? Porque él no murió, él se entregó para que la muerte se lo llevara. Era el único paso para poder pasar del otro lado. Era el único paso para pasar allá del otro lado, para poder sacar a las almas de los que estaban en el infierno. Por eso dice que descendió a los infiernos, porque él se fue vivo por la muerte para destruirla, con el pecado en él para someterlo al infierno. Ese es el gran misterio de la resurrección del Señor. ¿Ven? Bueno, pero ya nos vamos a meter para allá, ¿verdad? Vamos a seguir acá en lo que estamos, ¿verdad? Pero antes de pasar a esta otra cosa, ¿creyeron lo que les dije? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo creyeron? A ver. ¿Por qué no me dijeron mentiroso? A ver. Pero adentro de ustedes tienen una verdad que entró. Por eso no puede uno decir no. Pues yo ni puedo explicar lo que siento, lo que entró. Es una verdad. No sé cómo decirle, cómo... Entonces miren esto, ¿verdad? Dice, se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía, ¿verdad? Las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Ustedes creen que Jesús iba dormido? ¿De qué lugar está hablando esta tempestad? ¿En dónde se está desarrollando esta tempestad? En nuestra iglesia. ¿Ah? En nosotros también, en nuestro corazón. A nosotros, ¿verdad? Yo soy la barca, ¿va? Yo llevo a Jesús. Voy a ser discípulo, ¿va? Pero en mí, como les dije hace rato, meterme a la iglesia era echarme encima al mundo y echarme encima a todos los enemigos que tenía yo de antes de amigos.
¿verdad? Al voltearle la espalda a los amigos iban a venir sobre mí, ¿verdad? Me iban a hacer pedazos. Entonces la tempestad cubría. Hubo momentos, y hay momentos en cuanto uno dice, es imposible salir de aquí. ¿A poco no? ¿No les ha pasado eso? Es imposible que Él cambie, es imposible verlo cerca de mí, es imposible compartir con Él, con ella, con todos, es imposible ver a esta persona ahí. Uno es lo que piensa, ¿verdad? ¿Y por qué pensaban esto? ¿Por qué estos apóstoles pensaban así? ¿Verdad? Porque ellos, ¿verdad? El Señor estaba cerca de ellos el Señor, pero todavía no ponían mucha atención porque en carne no se puede aprovechar el Espíritu. ¿Verdad? Si nosotros queremos aprender aquí en el mundo, pero nos meten pura carne, nosotros vamos a aprender en carne. Y cuando se aprende en carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la persona? Hay un peligro. Se muere. Porque dice la palabra de Dios que el espíritu es vida y que la carne es. Entonces, si aprendes en carne, vas a morirte. Se puede orar en la carne también. ¿Ven? En la carne también se ora. Y rezo uno el rosario en carne. Sí, ¿Eh? que es lo que dicen que cuando uno reza, o sea, no se mete en lo que estás haciendo, si por ejemplo está uno orando el rosario simplemente, pero la mente está Fuera. puede estar allá, en otro lado, o en la cocina, o en otras cosas que yo tengo que hacer, pero menos En lo que está haciendo. Entonces, esa es la tarea del enemigo, distraerte, sacarte de ti para que no seas tú. O sea, cuando te saca de ti, te aleja de ti, porque él sabe claramente que si tú te permaneces en ti, tú te vas a encontrar. Y cuando tú te encuentres, vas a encontrar a Dios, porque Dios está en ti. Primero te tienes que encontrar tú, y cuando tú te encuentras, entonces empieza la armonía con el prójimo. Por eso debemos de someter de la carne al espíritu para que el espíritu la domine y como dijo esta Santa Teresita, viene la que dice que la mente es la loca de la casa, que se va a un lado y se va a otro, entonces tenemos que traerla. Ajá, entonces, ¿verdad? Estamos hablando de lo que viene siendo la tormenta, ¿verdad? Hablamos de la tormenta, pero la hablamos ya en mi ser, ¿verdad? El Evangelio es vida para mí. Yo voy a ver lo que me está diciendo ahorita el Señor, ¿verdad? Y me está diciendo muchas cosas grandes, ¿verdad? Me está diciendo que Él está en mí. Y me está diciendo, ¿verdad?, que está dormido porque yo no lo he despertado. Cuando yo tengo una tribulación, lo último que hago es orar. La verdad, estoy uno enojado, estoy uno desesperado, estoy uno con una duda que dice uno, no, pues quién sabe, y lo último que se le ocurre es orar. O si no, pelearse con Dios también, porque si no es lo único que puede. ¿Verdad? O sea, eso es lo Lo último que uno hace es despertar a Jesús. ¿Ven? Y la tormenta está cubriendo, las olas están cubriendo la barca y nosotros estamos enojados porque, ¿verdad?, porque no se despierta el Señor. Pero le hemos hablado al Señor en la tormenta. Una vez, ¿verdad?, no se puede vivir, no se puede decir lo que no se ha vivido. Yo no podía decir estas palabras porque yo no las había vivido. Ahorita se las estoy diciendo porque ya las viví, ¿verdad? En el momento de la tormenta le hablé al Señor. ¿Y saben qué pasó? Se acabó la tormenta, ¿verdad? Porque dijo el Señor, nada de eso existe. Tú te lo has creado todo con tus miedos, dice aquí. Dice así, miren, dice, qué miedosos son ustedes, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué miedos? Le están hablando al Señor, ¿verdad? Qué miedosos, o sea, ¿por qué viene el miedo? ¿Qué cosa es el miedo? es la inseguridad. Es la inseguridad,
en la persona. O sea, ¿quién es ese discípulo que dice estar con Jesús y que tiene miedo? Es un discípulo que no es discípulo de Jesús, sino es una multitud, ¿verdad? Es un montón de gente. ¿Quién es el que confía en Jesús? ¿Quién confía? ¿Pero por qué no digo yo? ¿Porque yo no confío en Dios? ¿Por qué siempre andamos por allá y no decimos nosotros? A ver, ¿por qué? Porque no es verdad que confiamos en Él. ¿Y entonces por qué rezamos el Padre Nuestro? Jesús nos enseñó el Padre Nuestro para acercarnos a su papá, que es nuestro papá. ¿Va? Pero lo dijo el Señor cuando oren, nos enseñó esa oración, oren así. Y nos enseñó, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Va? ¿Por qué no dijo Padre mío? Dijo Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Va? Cuando ustedes se dirigían a su papá, ¿cómo le hablaban? ¿Qué sentían cuando tenían a su papá en la casa? ¿Va? Sientan lo mismo. Acuérdense de su mamá. Acuérdense de su mamá, porque yo creo que la mamá, aunque sea pero tiene algo de amor para los hijos. Acuérdense de ella. ¿Ven? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros decimos Padre Nuestro, tenemos que tener la confianza que Jesús quiso que nosotros tuviéramos. Él dijo, el que no sea como un niño. Y cuando nosotros le decimos Padre Nuestro, tenemos que pensar como piensa el niño. ¿A poco le dijo, Padre Nuestro, ve, para que aprendas el Padre Nuestro, ve y aprendes de todos los evangelios, toda la Biblia y todo? Apréndetelo para que puedas llamarle Padre Nuestro. No. Dijo, que venga un niño. ¿Y un niño qué? ¿Tiene estudios? Un niño no tiene estudios. Él lo que quiere es que un niño, ¿verdad?, con esa inocencia, con esa confianza en su papá, así quiere ese sentimiento en nosotros para confiar en Él plenamente y que no tengamos estas tormentas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si nosotros decimos que es santificado sea tu nombre, y si es Padre mío, yo tengo que ser santo. Tengo que santificar mi vida, porque acuérdense de una cosa, dice que sin gracia no verás a la gloria de Dios, no verás al Señor sin gracia, no verás al Señor si no eres santo. Si no te santificas, tú jamás vas a poder ver a Dios. ¿Qué cosa es ser santo? Santo, ¿verdad? Santo es vivir la vida de Dios. Dios es santo 3 veces y cuando Dios da la palabra, y si tú la vives vives la palabra, tú vas a ser santo, porque la palabra te va a santificar. Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que se les ha proclamado, por la palabra que se les ha dado, ustedes ya están limpios. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que limpiarnos, ¿ah?, con la palabra de Dios. Pero que sea palabra de Dios, no que sea palabra de los hombres. ¿Ah? Y dice también que la barca estaba cubierta por las olas, ¿ah?, pero Jesús dormía. Yo pienso que una barca de antes no tenía techo, entonces le caía toda el agua encima, ¿va? Entonces, ¿por qué no se despertaba? Porque el dueño de la barca no le había hablado. ¿Ah? El dueño de la barca no le había llamado todavía. Él estaba durmiendo, ¿va?, porque nadie le había pedido sus servicios. ¿Ah? Y cuando la persona se despertó, ese día, esa persona atribulada, que se llama Margarita, no es cierto, ¿no? Esa persona atribulada se despertó de repente y llamó al Señor. ¿Ah? Y lo llamó. ¿Qué pasó con lo que estaba? ¿Qué pasó con esa tribulación?
¿Se calmó? No estaba. Nunca existió. ¿Qué cosa es lo que hace la tribulación en nuestra vida? Pues nos agita, La desconfianza. la paz. ¿Qué más? ¿Qué más hace la duda? Ese es el peor enemigo del alma, la duda. ¿Ven? Porque la duda trae los miedos. Y los miedos te dan la inseguridad. Y te crean fantasmas. Y los fantasmas te espantan. ¿Y ya? Todo eso trae. ¿Ven? Entonces, ese día, el Señor va durmiendo en la barca. Pero dice que está durmiendo. Esta barca, ¿verdad?, es el lugar donde va Jesús con sus discípulos. Y los discípulos están aprendiendo de su maestro. ¿Qué aprendieron ese día los discípulos? ¿Qué aprendieron de Jesús? ¿Qué confianza? A ver, ¿qué tuvieron ellos? ¿Qué miraron ahí en ese día? ¿Por qué les dio esa tribulación? ¿Ellos aprendieron de algo de esa tribulación? Sí, ¿verdad? Ellos aprendieron a ser mejores, a confiar más en Dios. Ellos aprendieron que nada existe fuera de Dios. Que los fantasmas que ellos estaban viendo era producto de su miedo. ¿Ven? Entonces, ¿verdad?, ¿qué aprendieron más los discípulos en ese día? ¿Qué aprendieron? Aprendieron a ordenarle al viento. Cállate. Aprendieron a tomar autoridad sobre la naturaleza. Aprendieron a recibir la orden, el regalo que Dios les había dado de dominar todo. Aprendieron eso. Los discípulos que iban tras de Jesús aprendieron lo que su maestro hizo. Jesús estaba durmiendo. ¿Los discípulos estaban durmiendo? Sí, ¿verdad? También estaban dormidos parados. ¿Por qué? Porque Jesús estaba durmiendo, ¿verdad?, pero ellos estaban durmiendo parados con el miedo. Estaban dormidos en el miedo. No confiaban nada en su Señor. ¿Ven? Entonces, si no confiaban en su Señor, ¿por qué se decían sus discípulos? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra a nosotros? Que cuando nosotros digamos que yo creo en Cristo, ¿verdad?, tengo que presentar a Cristo verdaderamente. ¿Satanás tiene poder? ¿Quién le ganó? Entonces, si que tengo a Jesús, ¿le tengo que temer a Satanás? Para nada. Pero ahorita, ¿qué nos dicen? A ver. Ahorita, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Nos ponen unos demonios que son bien, como dicen, bien arrastradores, ¿verdad?, con muchísimo poder. ¿Es verdad eso? No es verdad. Pero nuestros miedos, ¿verdad?, están creando a esos demonios. Y apenas nos pasa algo, o sentimos que estamos haciendo algo, el demonio me agarró. Eso no es cierto. Eres tú, ¿verdad? Tú que con tu concupiscencia estás cayendo en el error. Okay, dice que se desató la tormenta bien violenta, ¿verdad? Bien violenta quiere decir ¿qué? Un huracán, ¿no? ¿Cómo anda en el huracán las cosas? ¿Cómo las mueve? ¿Ven? Feo, ¿no? Pero si yo estoy en un lugar seguro, nomás veo el huracán. ¿Pero le tengo miedo? Ahora vamos a decir, estoy en una fortaleza y viene un huracán. ¿Ah? ¿Le tengo de tener miedo al huracán si la fortaleza está construida a prueba de huracanes? Pero yo les aseguro una cosa, aunque esté ahí adentro, tengo el miedo que se caiga. ¿A poco no? ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos? El Señor quiere que nosotros aprendamos a ser discípulos de Él verdaderamente. O sea, su discípulo de Él es la persona que va tras de Él. El discípulo verdadero es el que muestra a Cristo vivo, ¿verdad? Es el que obedece, ¿verdad?, lo que Dios dice. Vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahorita yo les pregunto, ¿entendieron esas palabras? Si no las entendieron,
Acuérdense de ellas cuando ustedes no quieran cumplir la voluntad de Dios. Cuando les llegue esa fuerza, ese recelo, esa negación, ¿cómo se puede decir? Esa cosa de no querer obedecer, de que me está pasando a mí y que digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Ven? Hacer la voluntad de Dios, decirla es fácil, pero hacerla es lo que no podemos hacerla. La voluntad de Dios es que yo sea... ¿Que yo sea qué? Que yo sea su hijo, ¿no? ¿Por qué me dijo eso? Porque Jesús lo dijo. La voluntad de Dios es que yo sea santo. ¿O no? ¿Y entonces por qué digo que no puedo? Si Dios dijo que sí puedo. A ver, porque allá afuera me están diciendo otro evangelio. Allá afuera me dicen que no se puede. Allá afuera me dicen que soy pecador. Allá afuera me dicen que yo estoy en el pecado y que no puedo estar cerca de Dios. ¿Ese es el evangelio que yo tengo que escuchar? El evangelio que yo tengo que escuchar es que Jesús me dijo, venid a mí, todos los que están cansados. Ese es mi evangelio. El evangelio que yo tengo que escuchar es el que Jesús me dijo, sé santo como su Padre del cielo es santo. Ese es el evangelio que yo tengo que escuchar, no el evangelio que me vienen a decir, no es el evangelio que dicen, si no estudias eres un burro. Ese no es el evangelio que se me enseñó. ¿Ven? El evangelio que a mí me dieron es el evangelio de la vida cotidiana, de la vida diaria, el evangelio de la verdad allá afuera, el evangelio de los pajaritos que comen y no trabajan. Ese es el evangelio. El evangelio es que Jesús vivo en persona se mostró como pobreza. Él no dijo, vayan a la pobreza. Él se mostró como pobreza. Él era una persona pobre. No tenía ni para darle de comer a nadie de sus discípulos. No tenía nada, no agarraba dinero. Era una persona pobre. Él no proclamó la pobreza. Él vivió la pobreza. Él era una persona pobre, viviendo en la pobreza. Él no dijo, voy a ser humilde. Él vivió en la humildad. Él fue humilde. Él era su persona humilde. Él era la humildad viva. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar también. Nosotros tenemos que empezar a vivir verdaderamente en lo que Jesucristo nos enseña. Yo no quiero ser humilde. Yo voy a vivir humilde. Yo voy a hacer vida en la humildad. Yo voy a ser pobre, voy a vivir en la pobreza, voy a aparentar ser pobre, no voy a aparentar ser pobre, voy a ser pobre. Mi persona va a ser pobre. Pero no materialmente tampoco, ¿va? Porque la persona dice, no, si tiene dinero no es pobre. Pobre quiere decir la palabra espiritual, pobre en el espíritu, donde no agarra nada de lo material. Es pobre espiritual porque en el espíritu está la vida y en el espíritu estás protegido contra toda la maldad mundana, contra todo lo material. Por eso dice que en el espíritu está la vida. ¿Ven? Entonces Jesucristo nos mostró que nosotros tenemos que ser, si queremos ser sus discípulos, nosotros tenemos que vivir en la pobreza. Nosotros tenemos que mostrar en nuestra vida la abstinencia. Nosotros tenemos que mostrar en nuestra vida la humildad. Nosotros tenemos que tener paciencia. Nosotros tenemos que vivir como Él. Somos la imagen del Señor. Su figura de Él, su imagen de Él se tiene que ver en mí. Acuérdense de eso. Yo soy la plata, Él es el platero. Él me va a purificar a mí. ¿Cómo hace el platero para ver la plata cuando ya está pura? Así mismo. Jesús se tiene que reflejar en mi cara. No que yo diga, ya soy como Jesús. Yo soy humilde. Yo soy, ¿verdad? Y no es cierto. Tú no eres nada, porque tú lo estás proclamando. Jesús vivió siendo pobre, pero lo mostró. Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Jesús no dijo amen a los enemigos. Jesús demostró amar al enemigo. Y yo también tengo que amar al enemigo, no que, ay, voy a tratar. Tengo que amarlo porque yo tengo que ser amor como es Jesús. ¿Ah? Ese es el verdadero discípulo. Esos son los discípulos que siguieron a Jesús a la barca. Esos son los discípulos que entraron en la barca con Jesús. Esos son los discípulos que sobrevivieron a la tormenta. Y entonces, ¿qué me espera a mí? ¿Ah? Tengo que sobrevivir a la tormenta. Tengo que pasar la tormenta. Porque el Señor está enfrente de mí.
Acuérdense de eso. Él va a ir a la muerte antes que yo. Y Él ya murió por mí. ¿A qué le temo? Él ya venció a la muerte por mí. Él ya venció al mundo por mí. Él ya venció a Satanás por mí. ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Ah? ¿Acostarme en la hamaca y comer uvas? ¿Qué es lo que me toca hacer? Vencer al enemigo más duro para mí. ¿Quién es? Yo mismo, ¿verdad? Esa es la persona que tengo que vencer yo. Porque Jesús no lo pudo vencer por mí. Pero me da la oportunidad de darle la mano y decirle, vénseme, ¿verdad? Porque aquí está, Señor, mi voluntad. Aquí está mi persona. Vence, Señor, por mí. ¿Ah? Yo me acuerdo de una oración que decíamos allá en México, decía, era una alabanza, decían, en la cruz todo venciste, vence, Señor, esta peste. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Vence, Señor, esta enfermedad que está en mí, véncela. Yo no puedo. ¿Ah? No puedo, a veces siento que no soy, a veces siento que soy la oveja negra, a veces siento que soy el despreciado, a veces siento que voy mal, a veces siento que me estoy oponiendo a las cosas de Dios, pero cuando llega verdaderamente la verdad, que se abre ante mis ojos, digo yo, gracias Señor, ¿quién soy yo para que tú hayas puesto tus santos ojos en mí? ¿Quién soy? ¿Ah? ¿Quién soy yo para que tú te estés preocupando de mí? ¿Quién soy yo para que me des todas estas maravillas que tú puedes darme? ¿Quién soy? ¿Ah? Entonces, subimos a la barca, pero al subir a esa barca, nos aventamos al enemigo más duro contra mí. ¿Ah? El enemigo del mundo que mucho tiempo le serví. El enemigo, ¿verdad?, que va a usar a mis amigos, que eran mis amigos, para darme en la torre. Que va a usar a las personas que yo quería para que me volteen la espalda. Que me va a dar, ¿verdad?, el dolor de sufrir una cruz para poder ser discípulo verdadero del Señor. Que me va a limpiar por medio de la purificación en el Espíritu. Me va a quitar toda mancha para que yo pueda entrar ahí arriba. ¿Ven? Y entonces, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. ¿Dijeron la verdad a ellos? ¿Perdidos con Jesús ahí? No. Ellos pensaban, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita el mundo también le dice a uno, estás perdido, tú estás loco, tú estás mal, tú andas por otro camino. Pero ese es el mundo. Yo estoy con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Jesús quiere que tú te dejes amar por Él. Como dimos en el tema pasado, ¿tenemos con qué pagarle a Dios? ¿Puedes pagarle a Dios? Entonces, ¿por qué te esmera uno en pagarle el favor a Dios? No le puede uno pagar el favor a Dios. Simplemente tiene uno que vivir la vida de Dios. La vida que el Señor le regala a uno en ese día. Las maravillas que por ser humano me toca vivir en este mundo. Muchas veces dicen, si Dios hubiera sabido, no crea al hombre, porque el hombre le da dolores de cabeza. ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Sí sabía. Pero aún ese amor profundo, inmenso, lo hizo que me creara. Hizo crear esta serpiente para echársela en la espalda porque me ama. ¿Ven? Yo digo es serpiente porque a veces uno actúa, ¿va?, nomás en su propio beneficio. Uno a veces se le olvida, ¿verdad?, que la vida está en la otra persona. ¿Ven? El discípulo verdadero del Señor es el que se olvida de él mismo para entregarse a la vida en las demás personas. ¿Ven? El discípulo verdadero del Señor, wow, es el que le dice al Señor, tú adelante y yo detrás. El discípulo verdadero del Señor es el que va siguiendo donde el Señor va pisando. ¿Verdad?
huella por huella, donde el Señor pisa, ahí voy a pisar yo. El discípulo verdadero del Señor es el que escucha la voz de Cristo, no es el que escucha la voz del mundo, no es el que escucha la voz de la multitud. Y Jesús lo dijo 2 veces, bueno, no 2 veces, pero lo dijo. Y les dijo, ¿quién dice el mundo que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la multitud que soy yo? Y todos tenían una... Porque la gente así dice. Allá afuera te van a decir, Dios es misericordioso y te va a perdonar en el último momento. No es verdad, si tú cometes adulterio, si tú cometes otra vez adulterio, el Señor te va a perdonar. ¿Ah? Es mentira si dicen esto y esto y esto y esto. Así lo dicen. Y nosotros buscamos el pretexto. ¿Están hablando de Dios? No, está loco, es bien aburrido eso. ¿Ah? Porque la vida no la vivimos en Dios. Nos vamos enfriando poco a poco cuando nos vamos alejando de Dios. Es como alejarse de la lumbre. Allá está la lumbre, está haciendo el frío, yo estoy hasta acá, voy a tener frío, me tengo que acercar a la lumbre. Porque si yo me alejo de la lumbre, voy a congelar. Y así pasa en la espiritualidad. Nosotros vamos caminando. Despertamos con un ánimo hermoso, con un ánimo tremendo, pero como vamos caminando, nos vamos enfriando. Y el mundo nos va dejando poco a poco apartándonos de Dios. Y nos va diciendo que está bien. El mundo, hasta en la propia lugar de la iglesia, te está diciendo en las personas que ya están ahí, eso no es así, es así. Eso no es así, es así. ¿Y qué les pasa a estas personas? Ellas están ya contaminadas por la peste, por la lepra. ¿Ah? ¿Dónde está la salvación? Cerca de Jesús. Vamos a estar cerca de Jesús. Vamos a mantener siempre la hacha afilada para poder cortar los árboles. Jesús estaba durmiendo ese día en la barca, pero Jesús no duerme porque Él es, ¿cómo se dice? Eterno. Jesús es Dios y lo eterno no descansa. Él mismo dijo, Dios no descansa, mi Padre y yo seguimos trabajando. Mi Padre sigue trabajando. ¿Por qué? Le digo trabajando porque Él no tiene día de descanso. El día cuando lo puso aquí fue para que nosotros entendiéramos que nosotros tenemos que descansar. Nosotros somos criaturas. ¿Verdad? El día del descanso. Entonces, los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero Él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. ¿Verdad? ¿Cuándo es cuando tenemos miedo? Nos lo dice Jesús. No, aquí está diciéndolo. Qué poca fe tienen. ¿Por qué se sumió Pedro? ¿Quién le dijo que tenía poca fe? Jesús le dijo. ¿Por qué has dudado? Le dijo. En cuanto dudó, pum, se sumió. Pero iba encima. ¿No les ha tocado a veces sentir que van caminando sobre la tempestad? Está abajo y yo voy arriba porque no me afecta. ¿No les ha llegado todavía? Pues les va a llegar, ¿verdad? Un día, ¿va? Van a ver ustedes cómo ustedes van a ir encima de la tempestad y ya no los va a afectar nada. ¿Va? Porque cuando se va alcanzando la santidad, te vas acercando a Dios, se va acercando más a ti Dios y va viviendo más en ti por temporadas más largas. ¿Ven? Entonces, les dice la clave, ¿verdad? Les dice que la poca fe que tienen. A ver, vamos a ver. ¿Podemos tener mucha fe? ¿Podemos agarrar mucha fe? ¿Cómo aumentarías tu fe? ¿Puedes perder tu fe? ¿Cómo recuperarías la fe? Pregúntense, porque esas preguntas nos van a decir a nosotros que la fe no es mía.
que la fe es un regalo de Dios. Y que si Dios me regala la fe, yo tengo que ponerla a trabajar como la puso el hombre, a trabajarla para que le dé más. ¿Ya? ¿Dónde la va a trabajar? ¿Cómo puedo yo trabajar la fe para que crezca? ¿Cómo? A ver. ¿Quién dice? Amén. ¿Cómo la voy a trabajar? Confiando más en Dios. Eso es todo. ¿Ven? Teniendo confianza en Dios. Dice Jesús, si tú crees, ¿verdad?, que yo puedo hacerlo, le dice al Señor, ayuda a mi hijo si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo por él, porque ya desde niño lo revuelca el espíritu impuro. Si puedes hacer algo, y le dijo Jesús, ¿cómo que si puedes hacer? ¿Tú qué? ¿Ah? ¿Tú no crees en el Hijo del Hombre? ¿Qué le puede decir a cada persona? A ver, no te vayas a quemar. No, eso no, no la va a decir. ¿Verdad? ¿Qué le puede decir a cada persona? A ver, vamos a decir, me dio la fe el Señor y de repente ya se acabó. ¿Qué me va a decir el Señor? Va a decir, quítenle el talento, ¿verdad?, miedoso que lo enterró. ¿Por qué enterró la fe? Porque el mundo, le dijo, entiérrala. No es verdad eso. Dios es un regalo que nos da. La fe es un regalo de Dios. Nadie puede agarrar fe si Dios no le regala la fe. ¿Verdad? Dice el granito de mostaza. El granito de mostaza dice que crece grandísimo. ¿Cómo vamos nosotros a ver? ¿En dónde vamos a ver para poder tener fe? ¿En dónde? ¿Quién es nuestro modelo? Jesús. ¿Jesús tenía fe o no? ¿Cómo vemos que él tenía fe? Cuando levantó los panes. A ver, ustedes levanten una canasta de panes. Levantó los panes y dijo, Señor, te doy gracias. ¿A cuánta gente le iba a dar de comer con esos panes? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?, si le va a dar de comer a multitudes, él quiere decir que él está confiando en Dios plenamente. Y me está diciendo a mí, confía en mí, porque dice estas palabras. Dice, si el Padre vive en mí y yo actúo por el Padre, ustedes van a hacer cosas más grandes cuando yo me vaya al Padre. Porque ya desde el Padre voy a actuar en ustedes y mi Padre es en ustedes. Si mi Padre está en mí, pero yo soy humano, entonces después vamos a estar mi Padre y yo y el Espíritu Santo en ustedes. Y ustedes van a hacer maravillas. ¿No? Y entonces la fe. La fe es lo más importante que nosotros tenemos que tener. Estos hombres de aquí eran discípulos de Jesús, pero su fe fallaba. ¿Va? ¿Qué hizo Jesús en el momento cuando le hablaron? Jesús se levantó, pero les recriminó su fe. ¿Para qué? ¿Por qué él estaba enojado? No, para que se fijaran lo que estaba pasando por falta de fe. Si ellos hubieran tenido confianza en el Señor, vamos a decir, a ver, que esté Jesús aquí. A ver, vamos a ponerla más así. ¿Quién tiene fe? ¿Tenemos fe nosotros? Estamos en la misa, llega una persona con una pistola, como llegó en San James, y le apunta a una persona en la cabeza. ¿Me voy a seguir hincado o me voy a echar a correr? ¿Verdad? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no cierro mis ojos y digo, Señor, confío en ti y nada me va a pasar? A ver. Si me pasa algo es porque tú ya me quieres a tu lado. ¿No? ¿Por qué no confío uno? Porque uno nomás pura boca. Dice uno, sí, ya tengo mucha fe yo para acá y para allá, pero no la prueba. ¿A poco no? Porque yo les aseguro que después de que oyeron el plomazo, la iglesia se quedó sola. Corredero, vámonos. Porque nomás son católicos de domingo. ¿Ven? Porque no hay fe. ¿Ven?
no me echa a correr. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ah? Tenemos que vivir en la fe para poder, ¿verdad?, saber lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué quiere decir vivir? Ajá. ¿Tengo que ser humilde? Tengo que vivir en la humildad. Otra vez les vuelvo a repetir. Jesús era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, era la voluntad viva del Padre. Jesús era la voluntad viva del Padre. Marta, Marta. ¿Verdad? Marta, Berta. Era la voluntad viva del Padre Jesús encarnado. Jesús era la voluntad, era la palabra de Dios viva. O es la palabra de Dios encarnada. ¿Qué quiere decir entonces? Si es voluntad de Dios, Jesús vivo, ¿verdad?, yo nomás me tengo que poner en Jesús y Jesús en mí para poder cumplir la voluntad del Padre. Y una vez que Jesús está en mí, estoy salvado, ¿verdad? Dice aquí, estas palabras que le dicen los discípulos a Jesús, le dicen, sálvanos, ¿no? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijeron? ¿Por qué le dijeron sálvanos? ¿Por qué? Porque estaban perdidos. ¿A poco no? Estamos perdidos, Señor, dice aquí abajo. ¿Ven? Pero si Jesús vive en mí y Jesús es la voluntad del Padre, ¿voy a estar perdido? Yo voy a tener luz para caminar, ¿verdad? Luz verdaderamente para alumbrar en medio de las tinieblas de la ¿cómo se dice? De la tempestad, en ese momento de la tormenta. Acuérdense de la tormenta, ¿cómo es? Una tormenta es negra, ¿verdad? Vienen las nubes tremendamente negras, y si está oscuro, pues no se ve nada, ¿verdad? En ese momento nosotros estamos en medio de la tormenta con los ojos, por más que los abrimos, no vamos a ver nada. Pero si llega la luz de Cristo, nosotros vamos a ver con los ojos del Espíritu y vamos a ver que no hay nada de tormenta. ¿Dónde existe la tormenta? ¿Dónde está la tormenta? Tengan confianza en Dios. Entonces, antes de que lleguen los bomberos, se está quemando la casa, ¿verdad? Acá era la tormenta, ahorita es la quemada de casa. Dice, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. ¿Se levantó quién? Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo el viento? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el viento se cayó y por qué el mar se cayó? ¿Qué le dijo? En ese momento, la palabra de Jesús, ¿era porque era Dios o porque le hizo caso el viento? Aparte de que le habló con fuerza, no. Era un hombre, un hombre verdadero, nosotros lo decimos. Él se despojó de todo. Si él no se hubiera despojado de todo lo que era, el pecado no se le acerca. Pero él se despojó de toda su grandeza para poder ser un humano como nosotros, para poder compartir la miseria de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue? ¿Verdad? ¿O qué le estaba diciendo? Ya se me fue. ¿Ah? Oh, ¿por qué? ¿Por qué le hizo caso? ¿Por qué se cayó? A ver. Y no dice que todavía siguió y que le dijo, ya te calles, cállate. No, en el momento que le habló se cayó. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué dice? Cuando Dios hizo toda la creación, ¿verdad? Dios hizo la creación en leyes. Hay una ley natural, ¿verdad?, que no pasa. Lo que Dios dice, eso se hace, ¿verdad?
Crió todo y le dijo al hombre, domínalo. Y ahí nos estaba diciendo Jesús que el hombre verdadero, no hay nada en el mundo que pueda más que él. El hombre verdadero, ¿verdad?, es el que está en la voluntad de Dios. Y cuando tú estás cerca de Dios, todo, ¿verdad?, todo te va a obedecer. ¿Pero qué nos falta a nosotros? Fe. ¿Verdad? Jesús se levantó y le dijo a sus discípulos, así como yo ahorita le doy la orden al viento y al mar, denle ustedes la orden con la misma fe al viento y al mar. Ustedes, les dijo después, ustedes caminarán sobre las aguas. Tomarán con sus manos serpientes, tomarán algún veneno, no les hará daño. ¿Ah? Dijo así. Entonces le da el poder verdaderamente a lo que viene siendo el hombre. Nada. Eso es lo que el enemigo no quiere que sepan. Nada se opone, porque todo se te entregó a ti. ¿Ven? Cuando el Señor le da la orden, quiere decir, tú tienes la fuerza para decirle también, y más si yo estoy en ti. ¿Ven? Si el Señor vive en mí, yo le voy a hablar con autoridad. Al perro, cállate. Ay, se azorrilla. ¿Va? ¿Por qué esa autoridad? ¿Por qué? ¿Qué cosa es la autoridad que les estoy diciendo aquí? ¿La fuerza en la palabra? ¿La fuerza en la voz cuando le hablas? ¿O qué cosa es la autoridad? ¿Cuál es la autoridad que nosotros tenemos que usar con todas las cosas, ¿verdad?, como Dios nos manda? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es esa autoridad? Es el Espíritu Santo, pero hay una autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? Ok. La autoridad es, ¿verdad?, que tú seas un hombre verdadero. La autoridad es, el hombre tiene la autoridad al hombre que Dios crió, y cuando Dios crió al hombre, no estaba sin gracia. Dios crió al hombre con gracia completa y le dijo, ten la autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. ¿Verdad que le dijo así? Al hombre lleno de gracia. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que meterme a recibir gracia, y yo voy a ir viendo cómo todo me va a ir obedeciendo poco a poco, hasta que ya esté yo, ¿verdad?, santo, ¿verdad?, que dice uno, ¿verdad? ¿A poco no? Porque así somos, faltos de fe. No, para agarrar santidad. ¿Tú? ¿Ah? Y uno hasta se burla de la gente. ¿A poco no? ¿Ven? Pero no debe de ser uno así. Si confía uno en Dios, sí puedes hacerlo. Porque todo tiene autoridad. Y Jesús usó esa autoridad para darle de comer a toda la gente. Ahora, ahí viene una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder ser santos? ¿Qué más? Estar en gracia y hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es? ¿Qué hizo Jesús para quedarse con nosotros? Se hizo sacramento. Yo tengo que hacerme sacramento para ustedes. Ustedes tienen que comer de mí, pero ustedes tienen que verme a mí. Por eso Pablo decía, imítenme, porque él se estaba haciendo sacramento para todos. En él tomaban la fuerza las personas que lo veían. ¿Qué va a pasar conmigo si yo digo que me estoy haciendo y de repente me ven todo tirado y por acá, y los que se apoyaban en mí ya por allá también andan? ¿Verdad? El sacramento, ¿verdad?, es hacerte tú que los demás te coman y ser como Jesús, porque para allá vamos siguiendo los pasos de él. Él va adelante y yo de atrás. Me lo comí a él, pero después me van a comer a mí. Voy a morir por los demás. ¿Estoy dispuesto a caminar hacia la cruz?
¿verdad? Entonces hay que seguirle. Si pienso que no estoy dispuesto a ser como Jesús, como mi maestro, y que le voy a poner pretextos, entonces es tiempo que le pare. ¿Verdad? Porque dice Jesús, o conmigo o contra mí. ¿Ven? O desparraman, algo así. ¿Ven? Así es de que no pongas la mano en el arado y voltees para atrás. Ponla y adelante, caminante. ¿Verdad? Porque el Señor lo dice. ¿Verdad? Si no estás conmigo, estás contra mí. A los, ¿cómo se dice? A los tibios los vomito de la boca. ¿Ven? Así es de que vamos a hacernos, ¿va? A que los demás se apoyen. Vamos a servir de bastón para que los demás se levanten. Vamos a servir de esclavos, lavando a los demás los pies, haciéndonos servidores de los demás, haciéndonos esclavos de los demás, que es lo que el Señor quiere, porque Él lo hizo, y Él no nos pide nada que Él no hizo. Él se hizo esclavo lavándole los pies a sus discípulos. Él se quitó su corona de rey. Así me tengo que quitar yo mi ego de persona y me tengo que arrodillar para servir a los demás. Él no dijo amén. Él amó a sus enemigos y perdonó en una cruz y dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y así tengo que ser yo en el momento que me están atacando. No debo decir tengo que perdonarlo. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Que yo voy a sentir que me quemo por dentro, pero lo tengo que hacer porque voy a vivir en el amor de Dios. ¿Verdad? ¿Sí le entienden o no? ¿Y estamos dispuestos a hacerlo? Vamos a empezar. ¿Verdad? Porque esta palabra me la tengo que poner. No tengo que decir perdona, ni me tengo que fijar en el otro. Este no perdonó a los amigos. Tengo que ver yo si yo perdoné. Si yo le digo al Señor, perdónanos como nosotros perdonamos, yo lo estoy diciendo porque yo ya lo estoy haciendo. ¿Ven? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el momento de la ofensa es cuando viene el perdón, no después. En el momento de la ofensa, como cuando apedrearon a Esteban y que dijo perdona a los padres, no le tomes en cuenta su pecado, y se durmió en el Señor. En ese momento es el perdón y en ese momento es cuando ve el Señor. En el momento de la afrenta. ¿Va? Él nos pide que perdonemos, pero Él nos enseñó a perdonar. Él murió por nosotros en una cruz antes de que nosotros nos fijáramos en Él. Ya nos estaba perdonando nuestras faltas. Ya estábamos nosotros pecando y Él estaba muriendo en una cruz por nosotros. Esa es la clase de amor que nosotros necesitamos conocer y que nosotros necesitamos mirar. ¿Verdad? Porque sin ese amor no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero no es el que se dice, ámame y te amo. No, el amor verdadero es el que se demuestra. El amor verdadero es el que se vive. El amor verdadero es el que muere por la otra persona. El amor verdadero es que primero muere él porque la otra persona viva. Ese es el amor verdadero. ¿Ah? Dice, grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este? ¿Ah? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es este que está hablando fuerte? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es el que da una enseñanza? ¿Quién es el que llega al corazón? ¿Quién es el que entra en el corazón? ¿Quién es el que me da la paz? ¿Quién es el que me da la vida? ¿Quién es? ¿Quién es el que me dice? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Quién es el que me muestra el camino? ¿Quién es el que me dice que es el mal? ¿Quién es el que me da el discernimiento? ¿Quién es? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Y aquí vive. No, muchacho salvaje. Estás peor que Bambán. Entonces dice... Los discípulos decían, ¿quién es este? ¿Por qué decían eso ellos? Porque, fíjense lo que dice el Señor. Dice estas palabras. Espero que estas palabras se les queden, ¿verdad?
Dice, nadie puede decir que Cristo es Señor sin el Espíritu de Dios en él. Nadie puede decir, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, es Dios si no tiene el Espíritu de Dios en él. Y después Jesús dice, Abba, y dice estas palabras, dice, si no saben orar, abran su boca y Él las va a llenar. Él vendrá en su ayuda con gemidos inefables. ¿A quién se está refiriendo? A ese Espíritu, al que fue derramado hace 2000 años en la iglesia y que habita en nosotros. El Espíritu en nosotros, el que tiene, ¿verdad?, la voluntad del Padre en él. El que puede cumplir la voluntad del Padre en mí. El que puede gritarle al Padre por medio de mi boca, papito, papá. El que puede agarrar confianza en Dios. El que puede ser lo máximo en mí. El increíble en mí. ¿Ah? Él, el que vino de Dios, es el único que conoce a Dios. El que vino de Dios es el único que puede hablarle a Dios en el idioma de Dios. El que vino de Dios es el único que me puede revelar a mí y darme a conocer el plan de Dios. El que vino de Dios es el único, ¿verdad?, que va a abrir mis oídos porque estoy sordo. Es el único que va a abrir mi boca porque estoy mudo. Es el único que le va a dar movimiento a mis pies y a mis manos porque soy un inválido. Es el único que me va a hacer vivir el Evangelio en carne propia. Él es el único que me va a purificar con la palabra verdadera. Y hasta me dieron ganas de chillar. ¿Ven? Entonces, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Preguntaron, ¿verdad?, los discípulos, ¿quién es este? Yo creía conocer a Jesús, pero no lo conozco. Yo creía conocerlo, pero me dio miedo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que clamar al Espíritu de Dios para que venga a mí. Tengo que clamar al Espíritu de Dios para que me levante. Tengo que clamar al Espíritu de Dios para que por medio de él mi fe crezca. Mi confianza en Dios se acrecente y que yo sea un buen cristiano. Que yo viva verdaderamente la palabra y el Evangelio, haciéndolo vivo en mí para que otra persona pueda apoyarse en mí, para que el reino de Dios se extienda en la tierra. ¿Ah? ¿Quién es este? Pregúntense ustedes. ¿Quién es este que a veces me hace ser como yo no soy? ¿Quién es este que me hace llorar a veces cuando no quiero llorar? ¿Quién es este que me hace que me arrepienta de mi maldad? ¿Quién es este que me recalca mi pecado a cada momento? ¿Quién es este que ya no me deja ser como yo era antes? ¿Quién es este que está aquí? ¿Quién es este que me está diciendo a cada momento cuando hago mal? ¿Quién es este cuando me está recriminando cuando no hago lo que tengo que hacer? ¿Quién es él? ¿Quién es? Y ahí se queda, ¿no? Pregúntenselo para que puedan vivir, para que podamos vivir. ¿Ah? Y ahí está la tormenta. ¿Cuál fue el tema de hoy? Jesús calma la tormenta, la tempestad. Jesús calma la tempestad. Aunque mis hijos se volteen, aunque mis hijos me critiquen, aunque mis hijos me digan de cosas, ahí está Jesús conmigo, calmando la tormenta. Aunque el esposo no me crea, aunque la esposa no me crea, aunque el esposo me diga que me voy a morir en el vicio, o la esposa me diga también, ahí está Jesús calmando esa tormenta, dándome más fe. Ajá. Esas son las tormentas. ¿Y cuándo ocurren las tormentas? Cuando estoy de fanfarrón, que yo ya. Porque es cuando soy más probado. Pero alégrense, porque ¿cómo se dice? A causa de esas tormentas, uno crece y se hace fuerte. Alégrense porque todas esas tormentas el Señor las tiene en el plan de nuestra propia salvación. Alégrense porque Él ha escogido, pero acuérdense de una cosa.
no van a ser tentados más de lo que podamos soportar, y tenemos la confianza en Dios que no vamos a ser tentados más de nuestras fuerzas. Cuando ya no aguante, hay que despertarlo y hay que decirle: Señor, apiádate de mí, ya no aguanto. Amén. Vámonos ahora. Padre Celestial, te damos gracias hoy en esta mañana por esta palabra que hoy ha sido proclamada, Señor. Te damos las gracias por este Espíritu precioso, Señor, que ha llegado y inundado el lugar. Te damos las gracias, Señor, porque hemos sido ungidos con Él en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos des más grandeza, Señor, en el Espíritu, para que nosotros podamos tener más fe, la fe se acreciente más en nuestro espíritu y que nosotros podamos ser más cerca de Dios, Señor. Que nosotros tengamos más confianza en Ti, que nosotros vivamos más en Tu palabra para nosotros ser personas auténticas, Señor. Hombres y mujeres verdaderos, hombres y mujeres tomando autoridad sobre toda la creación, Señor, así como Jesús nos lo enseña en esta parábola. Así como Jesús nos dice, Señor, toma Él el mando en la tormenta y Él se levanta a sus apóstoles y la tormenta se calma. Así nosotros, Señor, que tomamos el poder que Tú nos has dado en la creación del mundo, el poder de dominar todo, Señor. Ningún vicio es más grande que nosotros, ningún vicio, ningún pecado es más grande que nosotros, porque en nosotros habita el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del Señor, que un día fue derramado en Pentecostés y que se quedó en la iglesia del Señor Jesús. Te damos las gracias por toda esta verdad, Señor, por todo esto que Tú nos revelas para que nosotros podamos ser la diferencia en el mundo. Te damos las gracias por habernos escogido en medio del mundo para ser tus seguidores y Tu ejemplo, Señor. Que nosotros podamos vivir en la verdad, que nosotros hagamos vida en la palabra, que la palabra viva en nosotros, Señor, para que todos miren que tú viniste al mundo a salvarlo y que Tú salvaste al mundo hace 2000 años. Te damos las gracias por todo eso en la oración que Tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.